Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco, y pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Bueno, son tres temas que en realidad son uno solo. Bueno, si alguien se conecta, hágame el favor de decirme si se escucha. Bueno, si se escucha, padre. Bien, muy bien. Bueno, sí, ya gracias a todas las personas que ya me avisaron. Miren, en Tamaulipas, que es el estado, pues, donde está más fuerte el narcotráfico de los chapitos, hay como 10 municipios totalmente controlados por los delincuentes. Quizá nosotros, los de acá, bueno, allá los del centro de la República, como Guanajuato, pero los que estamos un poco a la orilla, como Michoacán, Guerrero y Jalisco, estamos aparentemente en paz, pero eso no es cierto. De hecho, mucha gente se está yendo y creo que las personas están tomando conciencia de que a los niños no les conviene ver el mal ejemplo de los narcos. Y es que, pues por una naturalidad, bueno, como dijeron, pues lo de Huetamo, y es cierto, cuando llegaron ahí los 200 y tantos o 400 soldados franceses que habían hecho prisioneros allá en la batalla de Puebla, para que no se fueran a escapar, los trajeron acá a un lugar en aquel tiempo inhóspito, que era Huetamo, y les dieron la libertad de que se casaran. Y algunos se casaron y otros, aunque no se casaron, dejaron descendencia francesa. Es natural. Cuando en un lugar llegan unos extranjeros o soldados, era antes acá, por las rancherías, luego resultaba, como todos los soldados eran prietos, entonces ya, si estaban prietos, se ponían reprietos. Pero ya se sabía, pues, de dónde venía esa prietura de los soldados. Y ahora, los delincuentes, pues también son apetitosos los jóvenes para las muchachas. Y ellas están ciegas porque ellas no saben lo que sigue. Ellas nada más ven al chamaco bien vestido, bien comido, en lugares normales como este del que estamos aquí, en La Ruana, Buenavista, Tepalcatepec, Apatzingán, Cualcomán, Aguililla, Tumbiscatío. Bueno, en todos estos lugares, pues no hay mucho de qué vivir y mucho que comer. Ahora sí estoy creyendo lo que me dijo un habitante de aquí cuando llegué hace 2 años. Padre, aquí no hay pobres. Bueno, miserables no. Sí hay pobres, pero miserables no. Bueno, alguien me dirá, padre, ¿cuál es la diferencia entre un pobre y un miserable? Bueno, un pobre es aquel que puede ganarse el pan de cada día y que además, pues, tiene parientes, sobre todo aquí en Estados Unidos, que envían remesas y que además mandan construir casas para sus padres y les manda y los están atendiendo. Entonces, así, miserables, no hay. Pobres que viven con limitaciones, sí.
Bueno, pero entonces aquí, cuando una chamaca de estos rumbos se junta, se llama cajuntar, que se relaciona como pareja con un arquillo, pues como este llega con su pistola a la casa pues de los suegros y los niños lo ven desde los pequeñitos y entonces les llama la atención el hombre aquel, el muchacho aquel. Y entonces aquí, por estos rumbos han pensado los que han tenido pues esa situación de que alguna de las chamacas más jóvenes se junten o arrejunten, como ustedes le quieran decir, con los narcos. Los demás familiares prefieren irse y tienen toda la razón, porque tarde o temprano las familias, porque también pues no sé qué sucede con las mujeres de por acá, las jóvenes, como que están deseosas de dejar su casa, de formar un hogar y de independizarse y de que un hombre las va a hacer felices, pero ese tipo de hombres violentos, la mayoría no hacen feliz a nadie, ni a la pareja, ni a los hijos, ni a los parientes, vamos a decir, políticos de ellos. Más bien son un mal ejemplo para unas personas que todavía consideran que la violencia, el narcotráfico, secuestrar, asesinar, asustar, es algo malo. Entonces, como no pueden con aquella corriente, como se les venía una piedra gigantesca encima, prefieren irse lejos y quitar el ejemplo de los niños, porque luego llega el individuo y trae pistola y luego el niño chiquito siente curiosidad y la agarra y se le va quedando grabado que el importante, porque es el que trae dinero y se viste mejor y además es poderoso y nadie le dice nada y lo respetan. Entonces el niño pequeñito va tomando como modelo de vida a aquel individuo que va a su casa y que se nota que es más importante que todos los que están en la casa. Bueno, entonces ya muchos se van, muchas personas se van de asilo y todavía los están recibiendo. Bendito sea Dios. Lo malo está en que cada vez de que se va una familia honesta, los que nos dedicamos a lo bueno, entre comillas, pues a lo honesto, somos más pocos y va creciendo el porcentaje de los que viven de la delincuencia. Y aquí estamos juntos, lobos, ovejas y lobos, buena semilla y cizaña. Bueno, ese es un sentir que tengo. Creo que se puede repetir en muchas partes, sobre todo una cultura de la violencia, que los niños vayan asimilando desde pequeñitos, de 5 meses, 2 meses, 1 año, 5 años. Bueno, eso sería cómo la violencia, sin violencia, se va apoderando de las familias pacíficas y las va implicando en su delincuencia. Lo de Tamaulipas, que les decía, bueno, es que aquí hemos vivido eso, nada más que no sé, en el momento en que han sucedido esas cosas, pues, por ejemplo,
cuando las autodefensas y los templarios de hace 10 años. Pues había luchas y retenes, por lo menos desde Morelia hasta Aguililla y Cualcomán, desde Morelia. Entonces, allá en Morelia ponían retenes y por todas las carreteras, aquí más cercanas, de Cuatro Caminos a Apatzingán, cuando venía un compañero una vez a su casa, pues tuvo que regresarse porque dijo que parecía una zona de guerra. Él venía de estudiar en Europa y cuando llegó acá, que se quería trasladar a su casa en Cualcomán, pues se encontró con la quema de vehículos que era frecuente antes, y los enfrentamientos y los asesinatos de gente inocente. Entonces era algo cotidiano, y como no estaba uno preparado para asimilar aquello y para juzgarlo, pues nada más lo veía y sufría aquellas cosas. Rebasaba al entendimiento los acontecimientos que estaban pasando, y entonces más bien era día a día ir sorteando las balaceras, los retenes, las alarmas, el miedo, pero no un miedo común y corriente, sino un miedo colectivo, un temor. Pues es lo que está pasando en Tamaulipas. Bueno, ¿y qué veíamos nosotros por las carreteras? Caravanas de camionetas de delincuentes. Recuerdo perfectamente cuando mataron al hijo de Hipólito Mora. Andaba en Apatzingán su servidor, y de regreso había un cuello de botella antes de llegar a Buenavista, porque eso era como a las 4 de la tarde que empezaron las balaceras, y que fue ese enfrentamiento entre los del Americano e Hipólito Mora, allí donde él estaba en un pequeño repecho. Pero lo que quería decir es que en un determinado momento tuvimos todos que hacernos a un lado, porque venía de Apatzingán a La Ruana una caravana como de unas 30 camionetas cargadas de delincuentes que iban a apoyar al americano. Y en otras ocasiones me tocaba juntarme con esas caravanas porque las encontraba en el camino y no las podía rebasar. Bueno, entonces así era aquí antes, todavía hace un año. Y los que viven en esos lugares no valoran en su grandeza de maldad lo que les está pasando hasta después. Porque mientras están pasando esas cosas, hay asesinatos, robos, expulsiones, desapariciones, secuestros. Entonces hay de todo, porque también las autoridades de aquel tiempo, que apoyaban primero a los caballeros templarios y que luego apoyaban a los comunitarios, se hacían de la vista gorda, y cuando iba a haber un enfrentamiento o algún asesinato de unas familias, dejaban los poblados desguarnecidos, se iban los de la federal en aquel tiempo, y también se iba el ejército y la marina, y entonces los que estaban cuidando la seguridad se retiraban
y entonces se armaban las balaceras o las venganzas o los enfrentamientos en medio de los pueblos, en las calles, como el fusilamiento que se vio en San José de Gracia a plena luz del sol. Bueno, entonces, los que no han vivido este tipo de cosas, pues no se pueden imaginar el terror, el miedo, la inseguridad. De hecho, ese día que mataron al hijo de Hipólito y a otras personas, creo que ahí fueron 11 los difuntos. Como tenía enferma mi mamá, que en paz descanse ahí en La Ruana, pues es que llegaba uno hasta donde fue el hecho, a la entrada de La Ruana, y ya no podía pasar. Bueno, posiblemente no se pudiera haber ido por alguna brecha o callejón, pero pues era en la noche y cuando ya nos dejaron pasar, bueno, de hecho no dejaron pasar. Entonces dejé la camioneta antes de donde estaban los muertos, porque estaban todavía allí. Y pasé y saludé a Hipólito, pero me dijo, había dos tipos de ejército, de diferentes lugares. El que estaba del crucero de La Ruana a La Ruana y los que estaban dentro de La Ruana. Entonces, como que los que estaban dentro de La Ruana apoyaban al americano y los que habían venido de fuera, cuidaban a Hipólito, nada más para que no hubiera más agresiones. Y me dijeron, pues bajo su riesgo. Le dije, bueno, me van a respetar. Bueno, de todas maneras casi me secuestran, pero pasé. Yo tenía necesidad de ver a mi mamá ni cuenta se dio. O sea, ahí en el puerto estaba muy lejos de donde habían pasado los eventos, esos eventos de las balas y demás cosas, el enfrentamiento. Bueno, voy a dejar eso de lo terrible que es que allá unos 10 municipios, pues acá también hay un montón de municipios, a lo mejor hasta más, pues era Morelia, Nueva Italia, Uruapan, Parácuaro, Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, Cualcomán, Aguililla, Tumbiscatío, Nueva Italia, no sé si ya lo había dicho, Peribán, Los Reyes. Bueno, era una cosa terrible. Y lo del Andresito, cada día más raterito, es que, no sé, entre más presumida es una gente, entre más habladora decimos acá, más falsa es. Y como dice el Andrés, el señor presidente, que en su familia no iba a haber nepotismo. Nepotismo quiere decir sobrinismo, porque los papas del Renacimiento tenían a sus sobrinos, que algunos eran sus hijos, pero acá entre los curas, si alguno trae a la mujer por los pueblos, dice que es su prima o alguien más, y los niños no, todos le pueden decir al sacerdote padre, menos sus hijos, esos le dicen tío. Entonces, el nepotismo existió en la iglesia, como todavía existe, porque hay algunos sacerdotes sinvergüenzas que andan con la querida y los hijos por todas partes, son sus sobrinos, por supuesto. Bueno, y entonces su querida es su prima, y por eso, o su hermana, y por eso son sobrinos sus hijitos. Acá es lo mismo. El Andresito, bueno, también el otro,
el gordo feo que se casó con una sílfide que lo mantiene y que tiene dinero, que tiene esa gran suerte de tener una mujer guapa, hermosa, rica, comprensiva, que quiere a un sapo horroroso, con lonjas como de cerdo, de la piedad. Bueno, ese hace sus negocios a través de su señor. Este otro, el Andy, el galán, ya le sacaron los trapitos al sol en Latinos, por eso López Obrador odia a su enemigo de Latinos. Naturalmente que Latinos lo financió un priista, un ex candidato priista a la presidencia. También estaba apoyando a ese grupo de latinos Silvano Aureoles. Por eso ahí en esa plataforma noticiosa jamás hablaron mal de Silvano Aureoles. Y el presidente está enojadísimo porque sacaron los documentos. Su enemigo que es el que todo, el malvado, junto con otro pseudo intelectual. Bueno, pues entonces, ahora va a salir el escándalo de Andresito López, Andy López, el corrupto, el que hace negocios. Bueno, van a decir, ¿de dónde hizo pues eso? Bueno, es que el antiguo aeropuerto, como lo suspendió López Obrador, se quedaron allí muchos materiales, muchos, que era una obra de miles de millones de pesos y ya estaba como a medias. Y sobre todo hay mucho material como acero, como cemento, cal, láminas y otros implementos, otros materiales que se iban a usar en ese aeropuerto, pero también son miles de toneladas. Y el Andito, pues hizo un negocio de la venta de esos materiales que no tienen dueño, entre comillas, y que, como es el hijo del presidente, pues organizó con sus amigos unas compañías de venta, unos negocios para blanquear ese dinero del aeropuerto. Es lo mismo que hizo Castillo acá, cuando vino lo de las autodefensas. Se robó mucho material, mucho mineral de acá de las minas de Aquila y de todos esos lugares ferrosas de las alcadenas, miles de toneladas de mineral. Y como en ese tiempo pues, él podía, pues sacó todo ese mineral y se lo robó y se hizo rico. Pues aquí así es el uso, los usos y costumbres son que los familiares de los políticos se hagan ricos, valiéndose de que son hijos de los poderosos. Y de Lorenzo Meyer, uno de sus hijos es el socio de Andresito. Y bueno, ustedes no han de conocer a Lorenzo Meyer, pero era un gran investigador que salió en un programa del Canal 11 antes de que fuera una plataforma periquera de la 4T. Bueno, entonces ahí le voy a dejar en paz. Voy a ver los comentarios, dice.
Bueno, gracias por todos los que informaron que se escuchaba, como NO, Lorena Carrillo, Mónica Gallardo, buenas noches a todos ustedes, saludos, gracias. Mónica Gallardo los invita a que pongan like. Mac Toll, ¿qué hablan aquí? Hablo de pequeños sucesos, como ese del robo del hijo del presidente, de cómo la sociedad se va destruyendo porque el narco se va infiltrando en las familias de bien, y también pues cómo la violencia está desatada en algunos lugares. Entonces, pues de la violencia, sí, estoy de acuerdo. Mira, bueno, pero ya luego, Johnny Calvillo. Cuando está en vivo, necesitamos escuchar lo que dice hasta que termina su tema para poder preguntar o comentar. Muy buena información. Sus temas, bueno, gracias. Bueno, a mí me da la misma, puedo contestar a la hora que sea. Últimamente no se me va la onda. Mark Toll. Bueno, viendo sus videos anteriores, usted es un cacofónico antimexicano. Bueno, para las personas que no sepan qué es cacos, es delincuente o feo, y fónico, que que soy un traidor mexicano, yo creo que soy antimexicano. No lo creo, yo no he salido de México porque no he querido salir ni no voy a salir. No he salido de México ni saldré. Y no he querido, bueno, mi idea tonta era que a qué iba a Estados Unidos si yo no los necesitaba después de que nos habrían robado medio territorio en aquella guerra del 840 y tantos, por allá, 48, 49. Entonces, Mark Toll. Ahora, y entonces ya contesté la pregunta, no, y eso de cacofónico, bueno, también se dice de los malos sonidos, que pues en la música se habla de las estridencias o se habla de las disonancias. Bueno, está bien. O a lo mejor pues tengo un lenguaje, ¿cómo podríamos decir? Rudo, malsonante, no sé más. ¿Usted no lee de geopolítica? Sí, veo a Ramón Rayo y a Oscar, por lo menos. Los dos son españoles. Y también a unos canales que van informando de la guerra en Ucrania y algunas otras opiniones, pero esas no las tengo que decir aquí porque este no es un canal de geopolítica. Bueno, geo es la tierra y política son los gobiernos de la tierra, o en otras palabras, las relaciones de las naciones poderosas con ellas mismas y las naciones débiles con las poderosas y las poderosas con las débiles. Entonces la geopolítica es que dice que China quiere acabar con el dólar y que se había amafiado con Putin y que ahora que Putin fracasó, China se está haciendo a un ladito porque además China lo que está haciendo es comprando territorios por todas partes, sobre todo allá en el Medio Oriente, la ruta de la seda. Entonces, por toda la ruta de la seda está construyendo carreteras para sacar sus productos a Europa y a otras partes, y a África y aquí mismo entre nosotros. China entonces está en una expansión, nada más que tiene un problema.
la extensión de su territorio y la variedad étnica de muchas razas, y también el gobierno dictatorial. Eso es lo que tiene, y la contaminación que han producido sus mismos elementos. Y entonces, bueno, Lorena, bueno, ya le contesté unas cosas a Mark Toll, pero ahorita le voy a volver a contestar. Mónica Gallardo, muchas gracias, padre, bendiciones. Mónica Gallardo, por favor, señor Mac, no queremos leer ofensivas, por favor, respeto. No, es que, bueno, yo aquí hablo con toda claridad. Hay gente presumida que cree que sabe muchas cosas. Bueno, está bien, qué bueno, me da mucho gusto. Pero los que me escuchan, pues son personas normales, nos conocemos de hace mucho tiempo en las parroquias donde he estado porque soy sacerdote. Y entonces doy noticias locales y nada más esas, y como una información, es todo, sin ninguna otra finalidad. Yo no hago seguidores de ninguna clase, ni soy fanático de ninguna religión, solo que se podría decir un libre pensador. Bueno, está muy bien. Bueno, Johnny Calvillo, no se enojen, por favor. Yo veo a Alfredo Jalife. ¿Y quién lo ve? Alfredo Jalife es un hablador, sí sabe muchas cosas, que es un judío de allá de Asia, ahorita no me acuerdo bien, que sabe muchos idiomas, que es doctor quién sabe en cuántas cosas, pero lo único que lo he visto es con un locutor joven que le gusta al tal Alfredo Jalife, allá del sur, y allí se explaya, pues. Y no lo invitan, por supuesto, ni a Televisa, ni los mismos morenistas, aunque él es morenista, no lo invitan, porque es muy hablador, muy dicharachero, no sé cómo poder decirlo, es otro López Obrador, pero desde el punto de vista noticioso, y sí sabe. Mark, ¿cómo? Sí, soy sacerdote. ¿Te extraña que un sacerdote lea y sepa? Bueno, me da mucho gusto, ojalá que algún día te conozca y podamos leer, platicar alguna lectura de algún libro. Buenas noches, Padre José y grupo. Bueno, amigas y amigos, discúlpenme que al final me volví sabiondillo para contestar a personas inquietas. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.